presidente. Un saludo a todos los diputados y especialmente a la población que sin duda está pendiente del desarrollo de esta sesión plenaria. Saldando deudas históricas, escuchando a las organizaciones, pero no tomando en cuenta sus observaciones. O sea, las escuchan, pero lo que vienen a decir no es tomado en cuenta. Así es como en El Salvador se están saldando las deudas históricas a criterio de un pequeño grupo y dejando fuera a los que durante años han luchado por tener estos derechos en nuestro país. En este caso, el derecho humano al agua, que habría que ver por qué no se reconoce también en nuestra Constitución. Sería muy interesante. Si se tienen los votos suficientes para poderlo hacer, debería de aprovechar esta legislatura y aprobar la reforma constitucional y que eleve el derecho humano al agua a un rango constitucional. Para los que todavía creemos en la Constitución, porque al parecer a muchos la Constitución no les gusta y la mandan a reformar mediante resoluciones. Pero para los que todavía creemos en el Estado de Derecho, sería importante aprovechar la coyuntura y elevar este derecho humano al agua como un derecho fundamental y que se establezca en nuestra Constitución. Alguien dijo que se van a proteger los mantos acuíferos en El Salvador. Hay un proyecto de minería en un país vecino que no he visto el pronunciamiento del Estado salvadoreño y que es bueno recordar que ese proyecto minero, aunque no esté en nuestras tierras, nos va a traer graves repercusiones a nuestro país. Para más esas organizaciones que de manera despectiva han dicho aquí que se han lucrado, son los que están interviniendo y son los que están buscando la forma de evitar que se concretice ese proyecto aún en contra del gobierno mismo de ese país y con el silencio de que no se pronuncian. Está en riesgo con este proyecto minero que, repito, aunque no esté en nuestra jurisdicción, pero El Salvador como Estado ya se debería de haber pronunciado, porque está en riesgo el río Lempa y quienes están protestando o quienes están manifestando únicamente son esas organizaciones sociales que hoy se ven con desprecio. Así es que juzgue usted, pueblo salvadoreño. Derecho humano al agua para quién. Si allá en Hacienda La Labor siguen presos los líderes comunales por defender el agua de su comunidad. Derecho humano al agua para quién. Si allá porque un juez de San Miguel dictaminó a favor de una comunidad sobre un litigio en el río Huascorán, fue destituido. Derecho humano al agua para quién. Para los que construyen los grandes complejos habitacionales. Derecho humano al agua para quién. Si en el norte de Usulután seguimos esperando el famoso proyecto Vértice. Les dejo de tarea para los que fueron candidatos y hoy funcionarios allá en Usulután. El famoso proyecto Vértice que llevaría agua a todo el municipio, sabiendo y conociendo que es difícil de hacerlo, pero engañaron a la gente. Derecho humano al agua para quién. Para los que van a explotar los mantos acuíferos en nuestro país. Derecho humano al agua para quién, señores. Cuando a las juntas de agua las han dejado en una categoría que no les quisieron reconocer su función social. Creo que debemos de ser sinceros en estos temas. Y por lo menos se debería, esta Asamblea Legislativa o el gobierno mismo o el Estado salvadoreño debería de sumarse a los pronunciamientos que están haciendo las organizaciones sociales que tienen como único fin proteger el lago Huija en El Salvador y proteger también el río Lempa en nuestro país. De nada sirven que se creen instituciones, de nada sirve que se asignen recursos si no se tiene la visión clara de proteger el agua y principalmente nuestro medio ambiente. Buenas tardes, pueblo. Gracias, diputada. Tiene la palabra el diputado Raúl Castillo. Gracias, presidente. Muy buen día, colegas diputadas, colegas diputados, pueblo salvadoreño.
No me he percatado si hoy es el Día Nacional de los Hipócritas, porque con sendos hipócritas y discursos baratos que han dado, de gente incompetente, inútil, que ha estado en esta asamblea por años. No estamos hablando de nuevos diputados. Hemos escuchado discursos de gente mediocre que estuvo en esta asamblea legislativa analizando el tema del agua y que fueron incapaces de poderle dar una ley del agua al pueblo salvadoreño. Tuvo que venir la bancada Cian y a iniciativa del presidente Bukele para darle al pueblo una ley de recursos hídricos que ya está aprobada y que hoy en este momento ya estamos dando inicio con fortalecer la autoridad salvadoreña del agua, que es lo que estamos tratando en este momento, darle recursos. Me resulta un poco risible que ahora a los diputados les preocupe un reglamento, cuando por 15 años no pudieron ni siquiera ponerse de acuerdo para dar una ley. O es que las empresas, aquellos financistas que de verdad se movían en este medio, no les permitían levantar la mano. Pero esto es lo importante, para que la población vea las posturas de antes y las de ahora. Antes eran diputados artríticos y reumáticos, como dijo el diputado Jorge Castro, pero ahora exigen diligencia en las cosas. Miren, hay que aprender a ser ordenados y en las posturas que nosotros sostenemos en esta Asamblea Legislativa. Hay que también dejar la ignorancia. Y para dejar la ignorancia únicamente existe una forma: informarse. El día lunes tuvimos nosotros a los encargados de la Autoridad Salvadoreña del Agua, donde nos explicaban incluso de un proyecto de minería que le preocupa aquí a una diputada, que dicho sea de paso está explicado y ya detallado que en la Autoridad Salvadoreña del Agua existe un directorio que ya está trabajando en este tema específico para el Tratado de Aguas Internacionales. Y eso, diputada, vaya y consúltelo, vaya a preguntar, que ahí está la información, no tiene por qué aquí venir a mentirle a la población salvadoreña. Segundo, nosotros como diputados tenemos que fortalecer este tipo de instituciones porque son los encargados de ordenar la casa. Aquí ha habido un gran desorden, incluso juntas de agua que tienen esa naturaleza o que por lo menos en nombre así aparecen, pero que lo que han estado haciendo es un comercio descarado con el líquido, amedrentando a la población, que si no complacen sus caprichos, al final les terminan quitando este recurso del cual todos tenemos derecho, que dicho sea de paso ya está reglamentado en esta ley, que es un derecho humano al que todos debemos de tener acceso. Y esa es la búsqueda que este gobierno ha iniciado desde la construcción de la ley y ahora con el fortalecimiento de la ASA. Por supuesto, colegas diputados, que se necesita contratar personal porque es la Autoridad Salvadoreña del Agua, están haciendo desde cero y se necesita todos los recursos disponibles para que puedan comenzar a operar. Pero esto no significa que se va a hacer de la noche a la mañana. Si ya ellos estuvieron con 15 años de retraso, donde no avanzaba la ley en las comisiones porque llegaban al artículo 100 y después volvían a comenzar porque no les gustaba la ley o porque los financistas de turno no les parecía algo, entonces ahora me parece ilógico hacer reclamos como esto. Segundo, es verdad, en Usulután uno de los candidatos que no ganó la diputación emitió un proyecto vértice. Es verdad. Vaya y pregúntele a ese candidato qué pasó con ese proyecto, porque yo como diputado puedo responder por lo que yo ofrezco, pero si no le da la mente para entender esto, pues con gusto puede ahí investigar la dirección, ¿verdad?, de la persona y va directamente a preguntarle a él qué ocurrió con ese proyecto. A nosotros no nos interesa solo beneficiar una sola región, nos interesa ordenar la casa es El Salvador, esta casa de la que nos sentimos orgullosos y que dicho sea de paso, para el dolor de la oposición, ayer el presidente Bukele en su mensaje destacó lo que estamos viviendo en esta nación. Y una de las promesas cumplidas del presidente es que el pueblo salvadoreño tenga el acceso al recurso que por décadas se les ha negado. Pero por supuesto que entendemos que es un proceso que no va a ser de la noche a la mañana, pero aquí tiene una asamblea el presidente que va a estar dispuesta a acompañarle en la búsqueda de esta sana distribución, de esta equitativa distribución del agua, donde ya los ricos no sean los únicos que tengan acceso, sino aquel pueblo pobre por el que estamos aquí, por el que la mayoría de diputados de esta Asamblea Legislativa tenemos un curul. Esa gente necesitada que todo el tiempo clamó para que le resolvieran los problemas y que mediocremente aquí desde esta Asamblea Legislativa fueron ignorados. Entonces hoy damos este recurso
que ya nos ha explicado el presidente del ASA para poder comenzar ya sus operaciones y que justamente sea esta búsqueda de una justa distribución del recurso hídrico a toda la población, lo que llegue a feliz término. A la población decirle, les hemos cumplido con tiempo con una ley y ahora será la Autoridad Salvadoreña del Agua la que comience a regir y a ordenar la casa, porque es necesario un ordenamiento profundo, estructurado, organizado, y de eso nosotros vamos a dar garantía. Muchas gracias, presidente. Gracias, diputado. Tiene la palabra la diputada Dina Argueta. Presidente, yo he tomado la palabra porque, aunque ya intervine en este tema, creo que es importante señalar algunas cosas. Y como aquí no se llama al orden, cuando un diputado agrede o utiliza palabras y calificativos que vayan en detrimento de la capacidad de otra persona, y más aún cuando se trata de una mujer, entonces yo me he visto en la obligación de hacer esta intervención. Y quiero hacerlo con mucha responsabilidad y con mucha seriedad, porque no se vale que un diputado aquí, que es parte del oficialismo, que de hecho está a decir, ni viene, o si viene, viene tarde a este pleno legislativo, bueno, ahora ya afortunadamente llegó, entonces venga y haga ese tipo de calificativos de cara a la población. Yo no sé si ese es el tipo de educación que le dieron en su casa a este diputado y que ahora es padre de la patria y es el ejemplo para muchos en este país de lo que no se debe de hacer. Creo que también es necesario que este diputado conozca la legislación que existe en este país. Porque cuando no se puede debatir con argumentos, se cae en las ofensas, se cae en denigrar. Y a mí ni me importa que me ataquen, pero no se vale la imagen que están dando de este pleno legislativo, porque no es a una diputada la que agreden, es su calidad de persona la que se pone en evidencia. Y eso es lamentable, eso es triste que la población salvadoreña esté conociendo este tipo de actitudes, sobre todo de personas que toman las decisiones en el país. Yo invito a este colega diputado que me antecedió que vaya y lea la ley. Y cuando se atreva a debatir, lo haga de acuerdo al tema, al fondo del tema que se está tratando. Es que yo entiendo que hablar de la injusticia hídrica que existe en el país y de la irresponsabilidad con la que ahora actúan, se le vuelve un poco complejo. Eso es comprensible. Pero que no conozcan y que no sepan sobre qué están hablando, creo que no justifica el que caigan en los ataques. Es más fácil, creo, visibilizar que no conocer de un tema o no hablar, pero no caer en ataques. Quería hacer este llamado también a la cordura, al respeto y por lo menos el respeto a la investidura que representan, ya que si no representan y si no respetan otras cosas como normas básicas de conducta, entonces al menos respeten la investidura. Quiero yo también aprovechar porque el mismo colega diputado decía, y es que yo puedo comprender que él no conozca, porque pues sí, como no ha estado en las discusiones, aquí cuando aprobaron la disolución del FONAES, dijeron el mismo decreto que el personal iba a ser trasladado a la ASA. O sea, si él no lo leyó, si no lo conoció o si no supo por qué votó, pues ese ya no es mi problema. Ese es problema de él, por no informarse, no mío.
ni de nadie acá. Entonces, creo que eso pasa también por no poner a veces atención. También es importante decir que sobre este tema y sobre la base de la política ambiental en el país tenemos que hablar y probablemente vamos a tener puntos diferentes. Eso es correcto y creo que también hasta sano en un momento determinado. Pero no se enojen y no se molesten porque se les hacen ver las cosas que no están haciendo de manera correcta. Miren, si es que aquí utilizan los temas solamente como una burbuja, como un espejismo, que están resolviendo problemas históricos. El año pasado aprobaron una ley de voto en el exterior, todavía ahí sigue la comisión sin resolver este problema, porque lo hicieron a medias. Entonces, aprobaron una ley de recursos hídricos que de paso dicen fue de las más consultas y abiertas a la población, pero que en este proceso no tomaron en cuenta las observaciones de la gente. Ahora que tienen que cumplir con lo mismo que ustedes aprobaron, entonces se ven en problemas. Yo creo que también es falta de seriedad. Lo que a los diputados les corresponde es asumir aquello por lo cual están en este espacio y por lo menos respeten a la gente que les escucha, no a nosotros, porque no es ese el punto. Respeten a quienes les escuchan, a quienes nos debemos, por quienes estamos aquí. No conviertan este escenario en otro tipo de acciones donde están acostumbrados, pero aquí deben de respetar. Y yo quisiera finalizar haciendo ese llamado porque no se vale. Gracias, presidente. Gracias, diputada. Se incorpora el diputado Reinaldo Carballo. Tiene la palabra la diputada Marcela Villatoro. Muchísimas gracias, presidente. Buenas tardes, colegas diputados y colegas diputadas que se encuentran presentes y también para todos los hermanos salvadoreños que nos ven desde sus casas y quienes nos escuchan a través de nuestra radio legislativa. Yo solo quería hacer una pequeña observación, presidente. Yo entiendo que nosotros tenemos diferencia de ideas, diferencia de opiniones y obviamente pues eso algunas veces puede hacer que tengamos un par de encontronazos. Pero sí lo que siento es que no es justo y tampoco legal ni tampoco decente, ya que lo dice, está dentro de nuestra misma ley, que nosotros tenemos que respetar a las mujeres. Y dentro de esta Asamblea Legislativa este día ha sido un claro irrespeto hacia la diputada que ella me antecedió. Yo no estoy aquí para ponerme a defender o decir, porque independientemente fuera del partido que fuera, ya en este momento creo que debemos de respetarnos unos entre otros. Entonces solicitarle, presidente, por favor, de que cuando algún colega o alguna colega vaya a referirse dentro de nosotros mismos en esta Asamblea Legislativa, lo hagamos con el debido respeto, ¿verdad? Y no solo dentro del Pleno Legislativo, sino también cuando nosotros nos encontremos dando nuestras conferencias de prensa para referirnos a algún diputado o alguna diputada, porque como le digo, todos merecemos respeto y tengamos el debido decoro en la forma en que expresamos nuestras palabras dentro de la Asamblea Legislativa. Solamente, gracias, presidente. Gracias, diputada. Con todo gusto vamos a tomar en cuenta su solicitud, dejando claro que en el caso que ahorita se estamos discutiendo, el diputado Raúl Castillo en ningún momento mencionó nombres ni apellidos, y si alguien se dio por aludido, pues ya es una cosa que ya sale de nuestras manos. Tiene la palabra el diputado Raúl Castillo. Sí, gracias, presidente, por alusión. Miren, yo creo que el pueblo salvadoreño ya estamos hartos de mentira. Y aquí nadie puede escudarse en el tema de género y venir a justificar errores que se cometieron, delitos que cometieron otros. Aquí cuánta gente robó
en los gobiernos anteriores, hombres y mujeres, y se tiene que aprender a llamar. Si a mí una cosa me enseñaron en mi hogar es siempre decir la verdad y llamar las cosas por su nombre. Yo no les voy a andar decorando las cosas, ni mencionando, ni diciéndoles, miren, póngase aquí para que el sol no les dé. A mí me enseñaron a decir las cosas por su nombre y eso es lo que hago. Pero acá se ha hecho un señalamiento y es base de las mentiras que acá se dice por parte de la oposición. Ha mencionado una diputada, de la cual yo no he dicho nombre, pero que se sienten aludidas, cada quien que agarre la pedrada que le corresponde, ¿verdad? Pero aquí se ha dicho de que yo no vengo a las plenarias y justamente soy uno de los diputados que siempre ve esos curules vacíos, que después publicamos la fotografía para que vea la gente quiénes son los que vienen tarde, que se pasa la asistencia y al final de cuentas el presidente Castro tiene que estar haciendo las incorporaciones porque todavía no han aprendido el valor de la puntualidad. Y efectivamente este día tuve un percance con mi vehículo y vine tarde, lo admito y ahí está claro. Eso es lo que ha ocurrido y no tengo por qué ocultarlo, a diferencia de los diputados de la esquina, que es permanente su constancia en el irrespeto a los horarios, que no están ni cuando se inicia la plenaria ni cuando se va a retomar por la tarde. Pero hay algo más importante que debemos de agregar a esto. Miren, en mi casa yo recibí valores y respeto y una de las cosas que me inculcaron es a no robar, a no abusar. Y yo creo que el pueblo salvadoreño está harto de discursos baratos de políticos que han hecho mucho daño a este país y que son incapaces de hacerse responsables por ese daño. Yo creo que deberían de meter sus barbas en remojo y antes de dirigirse al pueblo, a un pueblo que les desprecia, que les desoye, que no les quiere, que les rechaza, al que no tienen valor de ir ni siquiera a enfrentar porque saben lo que les va a pasar. Y ya alguien tuvo una experiencia similar hace unos días. Tengan valor para aceptar lo que son, tengan valor para poderle pedir perdón al pueblo salvadoreño y no vengan a excusarse aquí en discursitos baratos. Por lo menos eso conmigo no va. Si no les gusta lo que yo digo, tápense los oídos, yo lo siento, pero también tengo un curul y tengo una voz en esta asamblea y yo hablo en nombre de la mayoría de un pueblo que me eligió, que me dice en territorio las atrocidades de los que fueron víctimas cuando ustedes gobernaban y no les escuchaban. Ahora yo voy a hacer presente esa voz, les guste o no les guste. Muchas gracias, presidente. Gracias, diputado.